Buenos días, vamos a empezar. Vamos a continuar la semana 14. Habíamos estado viendo ley de Faraday y ley de Lenz. Las ideas de flujo magnético habíamos estado viendo. Con el flujo magnético habíamos podido hablar de ley de Faraday, que nos dice que el cambio de flujo está acompañado de un voltaje inducido. Y el flujo no es otra cosa. ¿Cuánto campo atraviesa una superficie? ¿No? Por ejemplo, este imán tiene un campo magnético que expulsa líneas de campo que atraviesan esta superficie de la espira. ¿Cuánto campo atraviesa esta espira, esta superficie? Eso es el flujo. Y si ese flujo va cambiando, se induce un voltaje sin necesidad de ninguna batería. Eso es lo mágico, ¿no? Lo interesante. Sin necesidad de ninguna batería se logra obtener un voltaje. Esta FEM inducida. A esto le dicen FEM. FEM es un tipo de envuelto que sirve como si fuese una batería. Ahora, ¿dónde está la batería? Simplemente no está físicamente. Sin necesidad de ninguna batería aparece un voltaje. Eso es lo mágico. ¿Cuánto vale ese voltaje, esa FEM inducida? Te lo da la ley de Faraday. Menos el número de vueltas. Aquí solamente hay una vuelta. Puedes tener más vueltas, 10, 100 vueltas, todas las vueltas que quieras en esta espiral. El cambio de flujo dividido entre el tiempo. Esa es la ley de Faraday. Hemos hecho un ejemplo de ley de Faraday aquí. Con los datos, repasen ese ejemplo. Y luego vimos la ley de Lenz, que te dice, si va a haber un voltaje en la espira, también va a haber una corriente inducida, ¿no? Voltaje y corriente están relacionadas. Un voltaje, por la ley de Ohm aparece una corriente. Voltaje, corriente por resistencia. Pero la ley de Lenz te dice el sentido en que va a girar esa corriente. Horario o antihorario. Dependiendo de cómo está cambiando el flujo. Hay dos tipos de cambio, es aumento o disminución. Dependiendo de eso, te aparece un campo magnético inducido y aplicas regla de mano derecha para sacar la dirección de la corriente. Ya, eso repasen, lo hemos visto en ejemplos. Y hoy día vamos a hacer de problemas. Hemos hecho anteriormente también aplicaciones con los transformadores de voltaje. Estas relaciones que nos salió para los transformadores que sirven para cambiar el voltaje en dos bobinas. La bobina primaria que tiene el voltaje original que quiero transformarlo y la bobina secundaria que tiene el voltaje en salida transformado. Primario y secundario. Puede subir o bajar el voltaje, depende del número de vueltas. Y por último habíamos estado viendo concepto de corriente alterna. ¿Por qué tiene que ser alterna? Recuerda que los transformadores y en general la ley de Faraday funciona con flujo variable. Para tener un flujo variable necesitas que las bobinas que vas a usar, que generan campo magnético, tengan corriente variable. Lo cual se logra con un voltaje alterno, variando con el tiempo.
Algunas veces positivo, otro negativo, positivo, negativo. El concepto de voltaje y corriente eficaz, no se olvides, que son representativos para el voltaje y para la corriente. Bien, con eso vamos a hacer un ejercicio, un seminario integral de problemas. Tenemos 4 problemas para hacer. Me gustaría que ustedes trabajen al menos 3 de estos. Vamos a empezar con este ejercicio. Ejemplo 13, sesión 55. Hoy hacemos un taller de problemas. Ejemplo 13, sesión 55. Y lo ideal sería que ustedes lo hagan, ¿no? Que lo pongan sus procedimientos para ir corrigiendo. Son pocos problemas. A ver, traten de hacerlo ahorita. Recuerden empezar recopilando sus datos porque a la hora de empezar, si no tienes tus datos recopilados, vamos a discutirlo en el foro. Vamos a hacer un foro ahorita especial para esta semana. Vamos a la semana 14, su foro. Qué bueno que lo suban como foto, como procedimiento completo. Aquí tienen. A mí me preguntan la fecha. Todavía no nos han dicho, pero de hecho que es cuando ya acaban las clases. Todavía no tenemos la fecha. Lo que sí se sabe seguro que la próxima semana sí ya es la PC4, eso sí. Sábado como siempre. Pero el examen final puede ser cualquier día de semana. Eso no lo ponemos nosotros, lo pone Servicios Académicos. Por favor, a ver, en la espira del hambre tenemos 10,8 centímetros de diámetro. Se orienta inicialmente de manera que su plano es perpendicular a un campo magnético. Trata de dibujar eso. No te han dado el dibujo, tienes que entenderlo. Apunta hacia arriba el campo magnético y el plano es perpendicular. Durante el curso de 0,16 segundos, el campo cambia de lo que tenía 0,68 teslas, cambia a uno de 0,25 teslas que apunta hacia abajo. ¿Cuál es la feminiducida promedio en la espira? Tengan en cuenta que al inicio el campo iba arriba y luego el campo va abajo. Cuando hagas tu cambio de flujo, vas a tener que tener en cuenta el signo también. A ver, ¿cómo sería? Aquí le estoy poniendo.
De la semana 14. Inténtenlo, pueden subir una foto ahí. Lo que se deba corregir, se corrige y así aprovechar. Traten de poner una foto. Es que lo que están presenciando es más fácil. Se puede ver ahí mismo lo que están haciendo. A ver, Lady Haller. ¿Cómo empezaría? Yo le voy poniendo los datos. Los datos es que el diámetro de la espira es 10,8. ¿Qué se pone? Dice centímetros. Traten siempre de trabajar en unidades del SI. 10 menos 2. Centi es menos 2, recuerda, ¿no? Al cuadrado sería 100. Nosotros queremos la centésima parte. El otro dato es el campo magnético inicial como vector va hacia arriba, 0,68 Tesla. Vamos a poner X, Y, Z, ¿sí, no? Va hacia arriba el campo magnético inicial, sería en J. Campo magnético final es 0,25 Tesla, pero menos J porque va hacia abajo. Es algo importante. El campo magnético inicial va hacia arriba, mientras que el campo magnético final va hacia abajo. Por eso estoy poniendo menos J. Aquí. ¿Ya? Ten cuidado. La espira está la espira tiene su plano perpendicular al campo. Ya, a ver, calculen ley de Faraday. Aquí está la fórmula de la ley de Faraday. No tienen que aplicar esta fórmula, básicamente. ¿Cuánto sale de esa fe? ¿El número de vueltas cuánto es? Suban su procedimiento al foro de la semana 14 y les he creado su foro. Ahí podemos corregir lo que sea necesario. Profe, una pregunta. El negativo también le consideramos con el ángulo que va hacia abajo, porque el coseno en todo caso, 90 sería negativo, entonces negativo, positivo. O ya lo consideramos con el J hacia abajo, que usted lo consideró. El ángulo con el primer campo no es el mismo ángulo que con el segundo. Y no es 90 grados. Ten cuidado, porque si no sería coseno de... Yo le consideré 270. Sí. Pues, sí, ya es negativo. No Pero es negativo. Y el negativo del J lo elimino y le pongo positivo. Ya, primero, ¿cómo está en qué plano está la espira? XZ, XY, ¿dónde dibuja la espira? Mira cómo lo he dibujado, para que te guíes. ¿Dónde dibuja la espira? En XZ. ¿No? Esta es la espira que está plana, horizontal, ¿no? Esta es la espira. ¿Cuál es la idea de flujo? La definición de flujo es campo por área por coseno del ángulo que... Ya, la cosa es ese ángulo. Pues. Este ángulo es... ¿Entre quiénes? Entre el vector campo magnético y el vector área, ¿no? Ya.
¿Dónde está el vector área para esta espira? Eso lo vimos en clase, pero... El vector área es un vector perpendicular a la espira. Entonces le considero 90 y le pongo el negativo de menos 90. Normal, ¿no? Nosotros lo vimos como normal. Sí, vector normal. ¿Dónde está el vector normal para la espira? Es el B. Vector perpendicular a la espira. Le puedes poner... mira, esa es la definición de flujo. Necesitas un vector normal que sea perpendicular a la espira. ¿Está? Es como esto de acá. Necesitas un vector que sea perpendicular a la espira. Volviendo a la espira, ¿dónde lo pones el vector perpendicular? Vamos a ponerlo así. Perpendicular a la espira. ¿Ya? Ahí te das cuenta, y lo estoy poniendo hacia arriba porque tiene que ser perpendicular a la espira, man. O sea, la espira está aquí horizontal y su vector normal es... Digamos que mi mano es la espira. Y a su vector perpendicular es este. Eso estoy poniendo aquí. Ahora, el campo magnético va para arriba y luego para abajo. Ahí se dan cuenta cuál es el verdadero ángulo, ¿no? El primer ángulo, ¿cuánto es? 0 y 180 el siguiente. Con eso debes trabajar, sí. Ya, pero me refiero a que el coseno de 180 es menos 1 y el B es menos 0,25. Con todo el signo lo trabajas a la resta. Porque la ley de Faraday te dice la semi-inducida, que es lo que te están pidiendo, es menos n cambio, y recuerda que el cambio es final menos inicial entre el tiempo, ¿no? Y esto es lo mismo que pone menos n, flujo final con signo, menos flujo inicial con su propio signo. Cada uno de estos flujos tiene su propio signo. Cada uno de estos tiene su propio signo. Con signo, y cada uno de estos con signo. Uno de ellos va a ser positivo, otro negativo. Ya con eso pueden terminar. A ver, quisiera que terminen cuánto es esa semi-inducida. Y lo suben al foro. También fíjate cuánto es el número de vueltas, cuánto es el tiempo, el cálculo del flujo. Los datos.
¿Alguien ya lo tiene? Recuerden subirlo al foro, su procedimiento. Ya les di las ideas básicas. ¿Alguien lo tiene? Recuerden que el área del círculo, van a tener que calcular el área del círculo. Acostúmbrense a trabajar también de manera simbólica. Reemplacen al final sus datos. ¿Cuánto está saliendo? Bueno, aquí no tiene- ¿Nadie está bien en el foro? El radio sale el diámetro. El radio es la mitad de ese diámetro. Con eso sale el área. Ya. Los ángulos ya lo estás viendo. Primero es 0 grados, luego 180 grados. La normal no cambia, la normal está fija, porque no se ha movido la espiral. La normal siempre está yendo hacia arriba. El campo, los dos campos tienes para el inicio y el final. Calculas el flujo inicial y el flujo final. Lo restas con todo y signo cada uno. El número de vueltas, solo hay una espira, n es igual a 1. Y el tiempo también te da de dato. ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuánto salió? A ver, no sé, no me ha salido 8.6. No. Bien, chequea bien. ¿Cuánto está saliendo? Por eso, a ver, ¿tienes tu procedimiento ahí? ¿Cuál es tu No es, no se va a hacer para empezar. No. 0, Están los datos. pero el campo tienes que multiplicar por área. Recuerda que el flujo lo que tienes que calcular, este es el flujo que tiene que venir acá. Flujo es campo por área por coseno. ¿La has multiplicado por el área? Total área. Yo solo he reemplazado. Sí, está bien, pero reemplaza aquí campo, área por coseno es cada uno de estos. Y no te olvides ponerle el ángulo correcto. Y el coseno de 180, por ejemplo, es 0. Digo menos 1. Y aquí también vuelves a aplicar la misma fórmula, pero con datos finales. Aquí dice flujo en el cambio, ¿ya? No es campo. ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Cuánto está saliendo? Súbanlo al foro, por favor, que está en la semana 14.
No se olviden del área del círculo, con pi por radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro. El B es campo, ¿no? Sí, B es campo, otra cosa es phi. Phi es flujo. Necesitas el flujo final menos flujo inicial. ¿Entiendes? 5.3 por 10 a la menos 2 debe salir. Voltios. 5.3 por 10 a la menos 2 voltios debe salir. Si quieren, a ver. En ese B voy a reemplazar el inicio y final. Sí. Y lo reemplazas con magnitud, por si acaso. Algo importante. Este B dice magnitud, ya no es necesario que pongas, por si acaso. Esto aquí es magnitud. Sin signo, no va a ser con signo, ¿no? Sin signo. No es cometer el error de ponerle menos 0.25, ¿ya? Solamente sería esto aquí el B. Eso es lo importante. Sin signo. Este B del flujo solamente magnitud, no le vas a poner menos 0.25, ¿eh? Profe, ese yo lo estaba preguntando. Eso es. Sí. Y así, cuando veas letras de un vector, no se debe poner signo. Eso es magnitud, pues eso lo hemos visto en vectores. Eso es magnitud, recuerda. Eh, El signo ya te lo da el coseno para el flujo. Por ejemplo, el coseno de 180 es negativo, ya con eso sale un flujo negativo. Ya, ahora, si debe salir en 5,3. El coseno sí puede tener signo, ¿no? Coseno de 180 grados menos 1. Sí, profe, me sale 5.3 por 10 a la menos 2. Sí, puedes poner tu procedimiento de para checarlo. Lo demás debe haberle salido 5,3 por esa menos 2, o sea, 0,053 voltios. Es posible. Sí, coseno de 0 es el inicial y coseno de 180.
No se olviden poner unidades. ¿Ya? Es algo que siempre es importante poner unidades. Por no poner unidades puedes equivocarte de feo. Ya. Sí veo tu procedimiento, pero ten en cuenta las unidades ya a la hora de trabajar. Por ejemplo, tu respuesta también en qué unidades va a salir. También, poner unidades. 5,3 por esta menos 2. ¿Alguien más? En media hora solo publica uno, no puede ser. A ver, ya. El procedimiento ya prácticamente está descrito en la pizarra. Era calcular menos 1, que es el n. Solo hay una espira. El b, que es el b final. El área, que es pi por... Ya, a ver, el área es pi por radio al cuadrado, pero este es pi por el diámetro entre 2 al cuadrado, que es pi de al cuadrado entre 4, es el área. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 es el área. Ese es el área. Por coseno de... Al final tienes... Al final, teta final es 180 grados. Y el teta inicial es 0. B inicial, el área que es pi por d al cuadrado, el mismo área, o cambiado coseno de 0 grados. Todo lo divides entre el tiempo y tienes ese resultado. Debe salir 5,3 por 10 a la menos 2 voltios. La FEM inducida es un voltaje, se mide en voltios. Ese es el resultado. Lo que hemos hecho entonces es calcular el cambio de flujo. Este es el flujo final. Y este es el flujo inicial. ¿Sale así? 5,3 por 10 a la menos 2. A ver. Hablamos de desarrollo de este convenio. Está. Este desarrollo se le ve. Ajá. También Edison ha visto el campo magnético desde arriba, ¿no? Entrando. Está bien. El flujo inicial, el flujo final. Al inicio, el campo magnético, que lo ha visto desde arriba, saliendo, o sea, con una vista desde arriba. Y el vector normal también saliendo, a 0 grados, luego 180. 0 grados, 180. Final menos 1 y 1 para el coseno. Le está quedando menos, con este menos todo se vuelve más. Ahí yo te corregiría, no. Abajo no debía salirte no, abajo no debía salirte una resta, sí debía salirte una suma. ¿Sí? Porque este menos, con este menos y este menos, todo se vuelve más. Profe, es que creo que está considerando en centímetros, no en metros. Sí, pero igual el signo debió cambiar. Y también ese error, ¿no? El error de las unidades. Por eso le digo, tengan cuidado con las unidades. Debe salir, aquí va a salir 532. Y primero que esto debe salir una suma. Suma de magnitudes. Debe salir 0,68 más 0,25. Sí, porque si lo restan no va a salir ni siquiera ese 5,32. Y las unidades, no se olviden las unidades. Si no pones unidades, no hay forma de que te des cuenta si estás equivocado. Todo debe estar en metros. Y no solamente al final, algunos ponen las unidades al final,
Poniendo una unidad de voltios al final nos arregla, porque el resultado era 0,0532, ¿no? Por eso, ahí ven la importancia de las unidades. Pongan desde el inicio las unidades. Ahí se van a dar cuenta que está bien. Tenía que estar en metros el diámetro. Pero bueno, la idea está bien, pero ten en cuenta este signo aquí. El más sale de poner 0,68 más 0,25. ¿Ya? Recuerda que estos números son magnitudes, que se están sumando las magnitudes. ¿Sí? Y por aquí una... Aquí tenemos... Por eso aquí sí sale correcto. Menos, menos, y con este menos, ¿está bien? Todo esto se puede ver simplificado aún más, a pura suma, ¿no? Pero también lo puedes dejar así. Este está bien. Tanto, muy bien. Está bien. Este procedimiento está bien. Lo voy a considerar. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. El ejercicio correcto que deben tener en cuenta es, la solución correcta es, hasta el momento que voy sin errores, es esta. Voy a mostrar esta solución. La solución está bien. Bien, ahí está la solución. Está bien. Listo, ahí he calculado bien los flujos. Flujo inicial, el área es pi cuarto por diámetro cuadrado. Al final forma 180 grados, lo que es lo mismo pi radianes. Aquí la pi radianes, compañera. 180 grados es pi radianes, ¿está bien? Y calcula el flujo. Con la magnitud V2, final. A ver, este es V2. Claro, este es el final con el V2 y este es el inicial con el V1. El inicial sale el flujo positivo. Primero calcular el flujo final sale negativo, menos V2, pi por diámetro cuadrado entre 4. Pi cuarto diámetro cuadrado es el área. Coseno de pi porque al final tiene pi radianes 180 grados y V2, está bien. Y el primer flujo con coseno de 0 que es positivo. Y listo, se pone todo en la ley de Faraday. Menos n es 1 porque hay una sola espira. Flujo final menos flujo inicial entre el tiempo. Con todo y signo, mira. Todo esto con signo. Menos, este menos es por la resta de final menos inicial. Nada más le pondré un paréntesis chiquito y ya. Nada más le pondré un paréntesis aquí. Todo esto un coche. Pero eso es lo de menos. Ya está. Y esa es la respuesta. Está bien. Bien, hasta ahí una duda, pregunta. Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Muy bien. Ya tiene. Vamos al siguiente ejercicio. Ejemplo 14. Ejemplo 14. También con ley de Faraday. A ver, vamos al ejemplo 14. Ejemplo 14 dice parte de una estira de alambre rectangular con las direcciones que se indican en la figura se coloca dentro de una región de campo magnético
con las dimensiones que se indica en la figura. Se coloca dentro de una región de campo magnético uniforme de 0,650. Campo magnético 0,650 teslas y está entrando, como puedes ver en la figura. Entrando a la página. La resistencia eléctrica total de la espina es de 0,280 ohmios. Calcule la fuerza que se requiere para retirar la espina al campo hacia la derecha con una rapidez constante de 3,40 metros por segundo. Y no necesita nada. La rapidez es 3,40 metros por segundo y es constante. A la derecha. Constante a la derecha. Si tienes rapidez constante a la derecha, eso implica que la velocidad de por sí ya es constante. Bien. Entonces, a ver, ¿qué se nos pide? Necesitamos que se mueva a rapidez constante, ¿no? Eso significa que, ¿qué pasa cuando tienes rapidez y dirección constante? Eso es velocidad constante. Entonces, la velocidad es constante. Eso significa que la aceleración es cero. Y eso significa que la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Debemos tener una sumatoria de fuerzas igual a cero. Aquí tenemos una fuerza. Le vamos a aplicar una fuerza F, pero no puede ser la única fuerza, porque si no, no va a sumar cero. Debe haber otra fuerza. ¿Qué tipo de fuerza crees que va a aparecer acá? Aparte de la fuerza que le vamos a aplicar. Pensemos en ley de Faraday y ley de Lenz. ¿Qué está pasando con la espira mientras se está moviendo a la derecha? Su flujo. ¿Cambia o no cambia el flujo magnético? ¿Va o no va a cambiar el flujo magnético? El flujo tiene que ver con cuánto campo atraviesa la espira. Si lo mueves a la derecha, claro que va a cambiar. ¿No? Mira, dibuja acá un rectángulo, que es la espira. Dibuja esta espira. El rectángulo está aquí, este es el rectángulo de la espira. Si yo comienzo a mover ese rectángulo, ¿qué pasa con el flujo capturado por la espira? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuánto campo está capturando la espira? ¿Cada vez más o cada vez menos? Cada vez menos. A ver, lo podemos animar acá. Aquí está la espira originalmente y comienzo a mover a la derecha la espira. Cada vez captura menos, ¿no? Ya, entonces el flujo está disminuyendo. Eso es lo primero que vamos a ver. Cada vez el flujo disminuye. Entonces, si hay un cambio de flujo, primero, como hay cambio de flujo va a haber un voltaje. Si hay un voltaje va a haber una corriente. Y si hay una corriente va a haber una fuerza magnética. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero va a haber un voltaje que es la Fm inducida menos N de cambio de flujo entre tiempo y te da un voltaje. Esto es voltaje. Pero tú ya debes recordar que en un circuito cuando hay voltaje hay corriente.
corriente inducida por R es igual al voltaje inducido. Esta es ley de Ohm. Va a haber una corriente inducida. Va a haber corriente. Y si hay corriente, hay una fuerza magnética que es IL hasta B. Esa fuerza magnética es lo que va a haber. Tenemos que ver cómo va a ser esa fuerza magnética. Primero veamos cuánto es el voltaje por la ley de Faraday. Hay una vuelta nada más, ¿no? Así que eso no es simple. Pero, a ver. ¿Cómo sacamos ese voltaje mientras está moviendo a la derecha? ¿Qué más datos tenemos? Esos son todos los datos, ¿no? Necesitamos sacar el cambio de flujo. A ver, ¿cómo es el flujo? El cambio de flujo primero. A ver. En valor absoluto voy a sacar el voltaje, ya que luego puedo sacar la dirección. N es igual a 1, me interesa el cambio de flujo entre el tiempo. Nota que no nos han dado de dato ningún tiempo, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer con este tiempo. Ahora, el flujo va a ser... ¿Qué cosa es el flujo? Ese delta recuerda que es un cambio, final menos inicial. ¿Qué cosa es el flujo? Campo, que si tenemos, por área, por coseno del ángulo, ¿no? Tenemos a la espira. Tenemos el campo magnético que está entrando. Es un campo magnético que está entrando. Significa que si ponemos ejes de coordenadas X y Z, el campo magnético estaría hacia adentro. No nos han dado el vector área, ¿no? Entonces, lo más conveniente, cuando no nos dan el vector área, es pongo que vaya a favor del campo. Entonces, el vector área es así. El vector normal, perdón. Normal y el vector área es... Entonces, vamos a poner que el ángulo sea 0 grados. ¿De dónde sale 0 grados? Nosotros estamos poniendo la perpendicular a la espira hacia adentro también. Al final, como vamos a sacar valor absoluto, no va a influir. La otra opción es que salga una normal hacia afuera, pero cambia el signo y en valor absoluto no cambia. Sería cambio del campo por el área entre el tiempo. Coseno de 0 es 1. El campo es el mismo durante todo el movimiento. ¿Qué cosa es el área? El área de la espira, ¿cuánto vale? Tenemos de dato el 0,350. Esto aquí, que vale L, sí lo tenemos de dato. 0,350 metros. ¿Cuál es el área que tiene flujo? Lo podemos medir desde aquí hasta acá. Le voy a llamar X porque esto es variable. El área que tiene flujo, este es el área que tiene flujo. Recuerda que el área que se utiliza para calcular el flujo es solamente donde haya campo magnético y está variando esa área. Esta área está variando. No es toda la longitud de la espira, por si acaso. Es solamente la parte que tiene flujo, le voy a llamar X. El área es L por X. ¿Eso es lo que ya te das cuenta? Divides entre el tiempo. El área es L por X. ¿De qué cosas salen de aquí? Ahora, están pidiendo cambio de
BLX. Es como poner BLX final menos BLX inicial. ¿Sí? Entre el tiempo. ¿Ven lo que he hecho? He puesto BL. El único variable dentro de ese triángulo de final menos inicial es la X. ¿Sí? He puesto BL. Eso no va a cambiar. X final sí está cambiando. Luego le resto el inicial BLX inicial. BLX inicial. Ahí puedo factorizar el BL, ¿no? El tiempo también lo puedo factorizar, me queda X final menos X inicial. ¿Qué cosa es X final menos X inicial? Delta de X. Y abajo delta T. Ya. Semana 2 del curso. ¿Qué cosa es el cambio de la posición entre el tiempo? Desplazamiento entre tiempo, ¿qué cosa es? Velocidad. Velocidad. Que sí tenemos de dato. Entonces ya tenemos la gema inducida. Entonces la gema inducida está saliendo BLB. Eso lo dejo como 1. Ya tenemos la gema inducida. Algunos se lo memorizan. Ese resultado es bastante común cuando tienes espiras rectangulares. Cuando tienes espiras de forma de rectángulo, con una longitud, la longitud que viene moviéndose así, con la velocidad multiplicada por el campo. Eso es el voltaje. Ya tenemos el voltaje. Por la ley de Ohm puede salir corriente inducida por R es el voltaje de acá. De LB. Por lo tanto, de ahí sale la corriente inducida. ¿Cuánto es la corriente inducida? Corriente por resistencia es voltaje, y el voltaje acaba de salir. Corriente por resistencia es voltaje, el voltaje es esta gema inducida. Entonces la corriente inducida la despejas de LB en C. Ya tienes la corriente. Ya tenemos la corriente. Por último, falta la fuerza magnética. Es lo que nos piden. Ya tenemos la corriente inducida. Falta la fuerza magnética, que se calculaba IL hasta B. Eso lo hemos visto en el curso también. La semana pasada creo que vimos la fuerza magnética. La corriente ya la tenemos. ¿Cuál es la fuerza magnética que actúa sobre esa espira? Solamente interesa la fuerza magnética que está en la parte sumergida con campo. La espira tiene 4 lados. Uno de los lados no tiene campo, así que ahí no hay fuerza magnética. Los lados de arriba y abajo tienen corriente que fluyen en sentidos opuestos. Habría que aplicar ley de Lenz, ¿verdad? Para ver en qué sentido fluye la corriente. A ver, el flujo magnético está disminuyendo, ¿sí? El flujo magnético disminuye. El flujo magnético externo disminuye. La ley de Lenz, ¿qué te dice? Este flujo es entrante. Si el flujo está disminuyendo, ¿cómo te opones a ese cambio? ¿Apoyando o yendo en contra? Es un regulador la ley de Lenz. No quiere que siga disminuyendo. Va a aparecer un campo magnético inducido que apoya o va en contra. Si va en contra, lo que hace es empeorar las cosas. Porque si ya está perdiendo flujo, si vas en contra, empeoras las cosas.
No puede ir en contra. Tiene que Apoyo. apoyar. Sí, eso es donde muchos se equivocan porque tengan en cuenta, oponerse al cambio es tratar de regular las cosas, de nivelar las cosas. Si estás perdiendo, vas a tener que apoyar. Y si estás ganando, vas a tener que ir en contra. Es un regulador, la ley de Lenz. Entonces aquí estamos perdiendo flujo. Entonces tiene que aparecer un campo magnético que inducido que apoya al externo. Y el externo es entrante, por lo tanto, el campo magnético inducido también es entrante. Igual que el externo de acá. También es entrante. Y ahí aplicas regla de la mano derecha. ¿Cómo va a fluir tu corriente inducida si sabes que el campo magnético es entrante? Regla de mano derecha. ¿Sabes que es entrante el campo magnético inducido? Pones tu pulgar hacia adentro. ¿Cómo gira la corriente? ¿Horario o antihorario? Pon tu pulgar derecho hacia adentro. ¿Horario o antihorario? Horario va a salir, pues, ¿no? Sale una corriente inducida. Horario. Por la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Parece una corriente inducida horaria. Pones tu pulgar hacia adentro, va a ser como gira en sentido horario. Primero tienes que haber sabido que el campo magnético inducido apoya al externo porque como está disminuyendo tengo que apoyarlo. O sea que va en la misma dirección que el externo, entrando. Horario va tu corriente inducida. Solamente interesa entonces al final esta parte de la fuerza magnética. La fuerza magnética va a salir solamente interesa la parte donde hay campo. La fuerza magnética es corriente, que ya la tenemos, el vector L, que va hacia arriba. Hay una corriente I. Aquí también hay una corriente I que sube, pero y otra que se cancela con esta que va a la izquierda, ¿no? Solamente me interesa la fuerza que hay en esta parte del conductor. Porque ahí es donde tienes campo. El vector L va para arriba, como puedes ver. Aquí calculo la fuerza magnética. Es I, LJ, porque va para arriba. Por eso ha sido crucial por la ley de Lenz en qué sentido va la corriente. La corriente va para arriba y con eso pones LJ. Siguiendo la corriente. Hasta el campo magnético va para adentro. Si el campo magnético va para adentro, esto va en menos K. Ya. ¿Cómo sale esa fuerza magnética? Habría que reemplazar cada una. La corriente ya la tenemos. BLB entre R. Te queda el L, te queda el menos B. Cuando voy a hacer producto vectorial, te queda J hasta K. J hasta K. ¿Qué cosa es J hasta K? Y Así es. Recuerda el producto vectorial. IJK se resetea. Si vas en este sentido, es positivo. Si vas en sentido opuesto, es negativo. J hasta K te da I positivo. Y con este menos del menos BK que va entrando, todo esto sale negativo. B al cuadrado, N al cuadrado B entre R y I. ¿Ya en qué dirección está esta fuerza? ¿Izquierda o derecha?
¿En qué dirección está esa fuerza? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Está apareciendo una fuerza magnética a la izquierda. Y el objetivo era que tenga velocidad constante. Por lo tanto, la fuerza que le debo aplicar para que se cancele esa fuerza magnética, ¿hacia dónde sería? Bueno, aquí a ver, ya lo decía Claudia, ¿no? ¿Y Además, cuánto debe profe, valer? con ese dato podemos sacar que el I era a la izquierda del Sí, inducido. sí, es cierto. Entonces, como sumatoria de fuerzas es igual a 0, vamos a tener fuerza magnética más la fuerza F que me pide es igual a 0. De ahí sale entonces la fuerza que nos pide es igual a menos la fuerza magnética, que sería más B al cuadrado, L al cuadrado. Y el resto es simplemente reemplazar. Sí puede reemplazar el B al cuadrado, el L al cuadrado, la velocidad entre la resistencia y tienes la respuesta. ¿Cómo está saliendo la fuerza que nos piden? Generalmente estas fuerzas magnéticas lo que hacen es un retraso, tratan de frenar. Esa fuerza magnética trata de frenar el movimiento. Es algo que siempre se cumple. Va a salir positivo al final la fuerza necesaria, ¿no? Menos la fuerza magnética sería menos con menos más. Y saldría la L. La fuerza pedida sería hacia la derecha. El opuesto de la fuerza magnética. Para que sume cero todo. ¿Cuánto está saliendo? Cero, 6, 2, 8. A ver. Sí, 0,628 newtons está saliendo. Algo parecido ocurre en el laboratorio 4. Tenga en cuenta entonces el procedimiento. Primero calculas la Fm inducida. Esa Fm inducida de un rectángulo que está entrando o saliendo a un campo anético, siempre sale esto. Campo por rapidez. Procedimiento estándar. La corriente es por ley de Ohm. Campo, longitud, velocidad entre R. Y ahí sí tienes que tener cuidado con la ley de Lenz para ver en qué sentido fluye la corriente. Apliquen bien la ley de Lenz, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si el flujo estuviese aumentando? ¿Qué hubiese pasado si el flujo hubiese estado aumentando? Hubiese sido el campo inducido, que no tiene por qué ser el que ves ahí. ¿Qué hubiese tenido que hacer el campo inducido si el flujo aumenta? O sea, imagina que estás viendo a alguien que aumenta, ¿qué le haces para que no siga aumentando? ¿Ir en contra o ir a favor? A favor. No, imagínate, alguien está ganando plata y no quieres que siga ganando plata,
Vas en su contra. Sí, tendrás que ir en contra. Entonces, piensa en la ley de Nernst como un regulador, no quiere que siga habiendo cambios. En nuestro caso, el flujo disminuía, más bien lo tienes que ayudar, para que no siga disminuyendo tanto. La ley de Nernst es un regulador, por eso aquí apoyamos. Si el flujo disminuye, aparece un campo inducido que apoya. Y cuando ya sabes el sentido del campo inducido, aplicas regla a la mano derecha, para ver en qué sentido va la corriente. Horario salido, entrando tu pulgar, horario quiere decir que aquí va para arriba la corriente. Era importante la fuerza aquí. Y aquí puedes calcular la fuerza magnética. No nos pedían la fuerza magnética, sino la fuerza adicional que debo ponerle para que todo sume a cero, para con velocidad constante. Bien. Sale 0,628 newtons. Esa es la fuerza magnética. La fuerza que nos piden a la derecha. Bien, continuamos entonces. Siguiente ejemplo. Vamos al ejemplo 15. Una profesora de física, mientras demostraba la ley de Faraday, inadvertidamente movió el anillo de oro de su dedo desde una posición donde un campo magnético de 0,80 Tesla apunta a lo largo de su dedo, hasta una posición donde hay campo 0,5 milisegundos. O sea, lo que pasa es que se asustó y en 45 milisegundos sacudió su dedo y lo sacó del campo. Nos dan los datos de la resistencia y la masa y el diámetro del anillo. Estima la energía térmica producida en el anillo por la corriente inducida. Es un anillo de oro. Ya, la energía térmica. ¿Cómo calculamos la energía térmica? Aquí hay varios conceptos que vamos a tener que recordar. Si nos están hablando de energía, tenemos que pensar que este es un circuito. Vamos a poner un freezer. Ejemplo de dos. Gracias. Bien, entonces aquí hay varias leyes también que estamos repasando. Por ejemplo, 15. Pero lo que nos dice es que al inicio, a ver, primero vamos a poner los datos. Tienes un campo magnético de 0,80 teslas
que apunta a lo largo del dedo. El campo, a veces el campo inicial y el campo final es 0, porque luego lo saca. El tiempo en donde ocurre esto es 45 milisegundos. O sea, ese cambio de campo ocurre en 45 milisegundos. El anillo de diámetro, vamos a dibujar el anillo. Este es el anillo. Tiene un diámetro de 1,5 centímetros. Y tiene una masa de 15 gramos. Un gramo en kilogramos, ¿cuánto es? Un gramo en kilogramos, ¿cuánto es? 10 a la menos 3 kilogramos, la milésima parte de un kilogramo. Ya recuerda, un gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Es el anillo. Me dicen que estime la energía térmica. En la parte A. La energía térmica producida en el anillo por la corriente inducida va a ser una variación de energía térmica. ¿Qué conocemos que esté relacionado con energía térmica? Y me dice ahí por la corriente inducida, ¿no? Tenemos que pensar en corriente y energía. De circuitos, ¿qué conocen de corriente y energía? Creo que lo más cercano es corriente y potencia, ¿cierto? Corriente y potencia. ¿Qué ecuación conocen de corriente y potencia? Ecuación de circuitos, vamos a recordar. Corriente y potencia. Potencia en un resistor es corriente al cuadrado por la resistencia. También me han dado la resistencia, no me han dado el dato de la resistencia. 55 microohmios. Micro es 10 a la menos 6. ¿Qué cosa es potencia? Definición de potencia. ¿Qué cosa es la potencia? Energía entre tiempo. ¿Qué tipo de energía va a ser? Justo la energía térmica que se desarrolla en el resistor. Corriente al cuadrado por E. La potencia es energía entre tiempo, recuerda. La potencia es energía entre tiempo. Eso lo hemos visto en el tema de potencia. Potencia es energía entre tiempo. Corriente al cuadrado por resistencia. Tenemos el tiempo, tenemos la resistencia, lo único que nos falta es la corriente. ¿Cómo podemos sacar la corriente? A ver, una idea para sacar la corriente. En el ejemplo anterior también sacamos corriente. ¿Qué se hizo primero? Para ir a la corriente. Ley de Faraday para ir al voltaje. Hacemos igual que antes, a ver. Ley de Faraday. Inicio. ¿Cómo estaba el anillo? ¿Tenía un campo magnético así? ¿Cuánto es el flujo inicial? Campo por área. Voy a poner mi vector normal también a favor. Coseno de 0 grados. ¿Cuál es el área de un anillo? Y a ver, el área de un anillo. Tenemos la resistencia. Este no es radio, es resistencia. No es autorizar que esto no es radio. Es resistencia, no es radio. El diámetro sí tenemos.
Tenemos la masa también, que es, bueno, la masa lo voy a dejar al final. Ya, de aquí sale el radio, que es la mitad del diámetro. ¿Cuánto vale el área? El área de un círculo. Pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Pi por radio cuadrado. Y coseno de 0 es coseno de 1, pues. Digo 1 nada más. Ya, este es el flujo inicial. Campo por área. ¿Y cuál es el flujo final? ¿Cuánto es el campo final? Lee el problema ahí. Al inicio estaba en un campo magnético de 0,80 teslas, que es este campo aquí, el campo inicial. Y luego, campo final es 0. Por lo tanto, ¿cuánto es el flujo final? Si ya no hay campo, cuando lo movió su anillo fuera del campo. Ya no hay flujo. Tiene flujo final 0 y flujo inicial es fuera, ¿no? ¿Cuánto es el cambio de flujo? Flujo final menos flujo inicial. Flujo final es 0, el flujo inicial es el campo inicial, que sí lo tenemos, por pi por diámetro al cuadrado. Entre 4. Ese es el cambio de flujo. ¿Para qué calculo el cambio de flujo? Ley de Faraday. La semi-inducida es menos n cambio de flujo entre el tiempo. Bueno, menos 1 por el cambio de flujo que es, bueno, este cambio de flujo es b por pi por d al cuadrado entre 4. Entre el tiempo. El tiempo lo tienes, el pi, el d, el b inicial, todo puedes calcular la semi-inducida. Todo está saliendo b inicial, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ese es el tiempo. Este ya es el voltaje. Con el voltaje, ¿qué puedo sacar? Corriente. Ley de Ohm. Corriente inducida por resistencia es igual a la semi-inducida. Ya está. Corriente inducida es la semi-inducida entre la resistencia. Que es justamente todo esto. BI pi d al cuadrado entre 4t lo divides entre la resistencia. Ya con eso tienes la corriente. ¿Para qué quería la corriente? O sea, primero la ley de Faraday te da el voltaje, la ley de Ohm te da la corriente. Una vez que tienes la corriente, puedo volver acá. Corriente al cuadrado por resistencia te da la energía térmica entre el tiempo y de ahí sale el resultado. A ver, reemplazando en la ecuación 1, ¿cuánto sale esa energía térmica? Al reemplazar esa corriente vas a tener que, bueno, esta corriente se puede simplificar más todavía. De I pi d al cuadrado entre 4r delta t. Esa es la corriente. Esta corriente la llevas a la ecuación 1, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por la resistencia y te sale la energía térmica. ¿Cuánto sale esa energía térmica? La energía térmica es entre el tiempo, es igual a la corriente, esta corriente BI
por la resistencia. Si elevamos al cuadrado, esto está saliendo. Este tiempo lo paso al otro lado. La versión de energía térmica te sale BI al cuadrado, pi al cuadrado, diámetro a la cuarta. Abajo sale 16R resistencia al cuadrado, entre el tiempo al cuadrado. Todo por la resistencia y por este tiempo que paso a multiplicar. Esa resistencia se cancela con una de estas resistencias y el tiempo se cancela con otra. Esa sería la energía térmica. Campo inicial al cuadrado, pi al cuadrado, diámetro a la cuarta, entre 16 resistencia por el tiempo. Okay. ¿Cuánto está al reemplazar eso? A ver, reemplazando los datos. Campo inicial al cuadrado, que es 0,80 teslas. Pi al cuadrado. Diámetro, que es 1,5 por eso al menos 2 metros. A la cuarta. Entre 16 resistencia. Resistencia es 55 por 10 al menos 6, ¿no? Por el tiempo, que es 45 por 10 al menos 3. ¿Cuánto está saliendo eso? Ya tienes la energía térmica. ¿No? 0,80. Diámetro a la cuarta, ojo, ¿eh? No se olviden que es diámetro a la cuarta. 0,80. 0,8 por pi. Ocho coma está saliendo, según la calculadora, 8,0751 por 10 a la menos 3. La energía se mide en Joule.
que eso lo redondeas a 8,1 por 10 a la menos 3. Esa es la respuesta. Esa es la energía que se genera solamente por haber hecho ese movimiento, ¿no? Que la persona tenía su anillo sumergía al campo magnético y en ese pequeño lazo de tiempo lo saca del campo, había un cambio de flujo. Al haber un cambio de flujo, había un voltaje inducido por la ley de Faraday, una semi-inducida. Al haber un voltaje inducido, hay una corriente inducida, y esa corriente te genera una potencia, que es energía entre tiempo, que es corriente al cuadrado por resistencia, y de ahí despejas la energía térmica. Esa es la parte A. La parte B más sencilla, ¿no? Piden, con esa energía térmica que se ha calculado, ¿cuánto cambio de temperatura ha ocurrido? Porque esa energía va a calentar el anillo. Esa energía calienta el anillo, entonces aplicamos capacidad o calor específico de un material es igual al cambio de energía entre la masa y... esa era la definición de calor específico. Ahora nos piden cuánto es el aumento de temperatura. Pasa por el... Esta es la definición de capacidad de calor específico. Usamos esta ecuación de calor específico. Calor específico C. Nos han dado de dato al calor específico, sí, también nos han dado la masa. La masa la voy a poner aquí. Calor específico nos dieron de dato del oro. Es 129 joules sobre el kilogramo Kelvin. La masa también nos dieron de dato es 15 gramos. Entonces ya tenemos cómo calcular el cambio de temperatura, ¿no? Que es este cambio de temperatura delta T que viene abajo, lo subo y el C lo bajo, cambio de energía entre MC, y ya tenemos la energía, ¿no? Que es 8,0751 por 10 a la menos 3 joules. La masa la tenemos 15 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y abajo tenemos también calor específico, 129 joules entre kilogramos Kelvin. ¿Cuánto sale todo esto? Eso es cuestión de reemplazar nada más. Lo divides entre 15 entre 129. ¿Cuánto ha aumentado la temperatura? 4,2 por 10 a la menos 3. O sea, casi nada, ¿no? Esto está saliendo 4,2 por 10 a la menos 3 Kelvin. O sea, milésimas. 0,0042 Kelvin. Ese ha sido el aumento de temperatura. Solamente ha subido 4 milésimas de Kelvin, o sea, casi nada. No va a sentir nada del cambio de temperatura. Había una corriente, sí, había una corriente por la ley de Ohm. O sea, ten en cuenta, en el anillo, al cambiar de flujo, hay un voltaje, al haber un voltaje hay una corriente, y al haber una corriente hay una potencia. Con esa potencia sale la energía, porque la potencia es energía entre tiempo. Y al haber esa energía de aumento, usamos calor específico. Esto recuerda que es calor específico. Eso lo hemos visto en el tema de
temperatura y calor específico. Está faltando un ejemplo de transformador. Ese ejemplo de transformador es sencillo. Puedo hacer en 5 minutos. Menos de 5 minutos. Para terminar, el ejemplo más sencillo de todos. Solamente hay que recordar el transformador. ¿Cuál es la relación de transformación de un transformador? Lo hemos visto en clase. Había una relación de transformación del transformador. Esta. El voltaje primario, el voltaje secundario está relacionado con el número de vueltas y también inversamente con la corriente. Esto es lo que vamos a usar. Me dice que tenemos 12 kilovoltios para la operación de un letrero de neón. Pero tienes 240 voltios que viene de la línea de poder, ¿no? De tu enchufe viene 240 voltios. Eso es lo que pasa en Perú también, ¿no? Entonces, lo que queremos en la parte A, lo que queremos es... Ejemplo 16, lo hacemos rápido. De nuevo. Ah, de nuevo, sí. Ya, ese dato no importa. A ver, no les preocupes, esta parte sí le tomo foto. Esta. Ya, hacemos rápido esto porque este es sencillo. Ya, a ver, relación de transformación nada más. Tenemos que hacer un diagrama de qué es lo que está pasando. Ejemplo 16. Tenemos que los letreros, aquí voy a poner el letrero, requieren 12.000 voltios, es bastante, ¿no? Por eso, yo no sé cómo dejan que desperdicien tanta electricidad con los letreros. Imagínate, un letrero necesita 12.000 voltios. Pero el enchufe que tú tienes es de 240 voltios. Tú necesitas conectar tu enchufe así y que te llegue acá 12.000 voltios. Entonces necesitas de por medio, no va a funcionar así, ¿no? 240 voltios no le va a encender el letrero, necesitas de por medio que transformador. Que tenga entonces tu voltaje de entrada, tu primario, y de aquí tengas tu secundario. El secundario debe tener un voltaje de 12.000 voltios. Y el primario ¿cuánto tiene? Solamente 240 voltios. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta en la parte A de este ejercicio? En la parte A de este ejercicio dice, ¿cuál debe ser la razón entre las vueltas de la bobina secundaria y las de la bobina primaria del transformador? En la parte pregunta, ¿cuánto es? Cuando te dicen razón se refiere a una división.
número de vueltas del secundario y del primario. Primero secundario y no el primario. ¿Qué usamos? Usamos la relación de transformación. Número de vueltas, a ver, el voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario, y es igual a la corriente al revés ahora. Mira, el voltaje y el número de vueltas están directamente proporcionales, pero la corriente es al revés. La corriente sí es al revés, ten en cuenta esto. Entonces, eso es lo que nos preguntan. Esto es lo que tenemos. Un enchufe de 240 voltios mediante un transformador tiene que llegar al letrero con 12.000 voltios. Entonces, el primario es 240 voltios, que es lo que va a llegar, y eleva el voltaje, el transformador eleva el voltaje a 12.000 voltios. Aplicamos, pues. Solamente me interesa esta parte. Voltaje del primario entre voltaje del secundario es igual a número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Se pide al revés. Número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Pero eso ya está acá, pues, ¿no? Solo que al revés. ¿Cómo sería? Al revés, nada más. Ya está. Ya tienes todo para calcular, ¿no? 12 por 10 al cubo voltios entre 240. ¿Cuánto es esto? 12.000 entre 240. No, a ver, calculadora, por favor. ¿50 creo que es? Si mal no me equivoco. Cuadrado, creo que 50, ¿no? 50 sale, ¿no? O sea que tienes que tener 50 veces, el secundario tiene que tener 50 veces el número de vueltas del primario. Más vueltas tiene que tener el secundario que el primario, 50 veces. Si acá hay 100, acá habrá 5.000, pues, ¿no? Si acá hay 10, acá hay 500, etc. Más vueltas tiene que tener el secundario, porque es un voltaje de subida, no ha subido el voltaje. 50. Y por último, la parte B, con eso terminamos. ¿Cuál será la salida de voltaje si el transformador se conecta a la inversa? La mayoría de transformadores no está diseñada para hacer ese cambio a la inversa, digamos, porque se mal por el transformador. Pero si se pudiese hacer, ¿cuál sería la salida? A ver. Recuerda que esta es la entrada. Y esta es la salida. ¿Qué pasa si ahora lo invierto? Aquí está tu enchufe, que tiene 240 voltios. Le conecto un cable y le pongo el transformador invertido. Aquí va a haber, aquí antes había, bueno, este es el número de vueltas del primario nuevo, y este es el número de vueltas, que es el número de vueltas secundario original. ¿Sí? El nuevo primario que recibe la entrada es el número de vueltas secundario, lo has invertido. Este es secundario y este es el número primario, ¿no? Este aquí, ahora viene acá. Entonces lo hemos volteado, ¿ya? Lo hemos intercambiado, lo hemos volteado el transformador, ¿ya? Y el número de vueltas del secundario, le estoy poniendo prima, ahora es el primario antiguo. Lo he volteado, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál va a ser la nueva salida? ¿Cómo lo puedo calcular? Otra vez la misma ecuación, ¿no? Voltaje del primario nuevo le voy a poner. Es igual al voltaje del secundario nuevo, que sería este de aquí. Y esto es igual al número de vueltas del primario nuevo, número de vueltas del secundario nuevo. Todo con prima le estoy poniendo porque es nuevo. ¿Cuánto va a salir? Se pide hallar esto. Despeja, este es el voltaje secundario de salida nuevo.
voltaje del primario multiplicado por el número de vueltas secundario nuevo entre el número de vueltas de primario antiguo, pues, nuevo. Pero esto es el primario nuevo sigue siendo 240 voltios, eso no ha cambiado. 240 voltios. El nuevo del secundario es al revés. El primario antiguo y el primario nuevo es el secundario antiguo. Multiplicado por esto es al final 50, ¿no? Es la inversa de esto. Al revés. 1 entre 50. Que es la inversa de esto, ¿no? Al revés. Si NS entre NP es 50, NP entre NS es 1 entre 50. ¿Cuánto sale esto? 24 entre 5 sale 4,8 voltios. Solamente un poquito, 4,8 voltios. Mira la gran diferencia, ¿no? El haber volteado el transformador, en vez de subirme a 12.000 voltios, me está bajando a 4,8 voltios. Sale 4,8 voltios aquí. Bien. Al inicio el transformador subía el voltaje, lo llegó a subir hasta 12.000 voltios, pero al conectarlo al revés, más bien me lo bajó a 4,8 voltios. Tienes porque si no has volteado el transformador, en vez de subir, te va a bajar el voltaje. En ambos casos empezó con 240 voltios. Lo que se ha hecho es voltear el transformador. Bien. No se olviden de estar haciendo sus ejercicios autónomos. Trabajen en grupo, siempre es bueno trabajar en grupo. No se aíslen. Yo sé que se pueden comunicar entre ustedes, en sus grupos. Trabajen viernes, sábado, domingo, todos esos ejercicios del autónomo. Algunos tienen solución incluso. Tienen respuesta, por lo menos algunos tienen solución para que lo sigan la solución. Recuerden que la próxima semana ya es su PC4 que viene todo el curso. El examen final todavía no está a la fecha, eso lo pone el servicio académico. Pero es después de las clases, de todas las clases. Bien, entonces continuamos la próxima semana. Estudien, ya falta poco. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Bien, nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias. Profesor,